Salmo 91, 9. Dice así: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tome asiento, por favor. Feliz sábado, hermanos. No cierre su Biblia, por favor, acompáñeme ahí, Salmo 91. Salmo 91. Hermanos, esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios para el pueblo adventista es la única fuente de autoridad. Amén. Ella es la que dirige o la que debe dirigir nuestras vidas. Y la peor afrenta que podríamos hacerle a Dios es leer su palabra desacomedidamente. Debemos de escudriñar la escritura, dice el Señor. Debemos de estudiar la palabra. Una afrenta que podríamos hacerle al Señor, al autor de estas sagradas escrituras, es leer la Biblia mientras vemos la novela. Es algo triste. Es triste que tu Biblia tenga la figura del vaso de café que pusiste en ella. Es triste ver una Biblia rodando por ahí, que los niños la despedacen y que la hagan tiritas. Es triste que le pongas dibujitos, corazoncitos, poesías ahí. Puedes subrayarla, pero tú no sabes cuánta sangre de los mártires fue derramada para que hoy tengas un ejemplar de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Deberíamos de ver la Biblia con respeto, con amor, porque su autor es nuestro Dios. Su autor es nuestro Salvador. Lo esperamos, lo amamos, lo predicamos, esperamos su venida. Y su palabra, nuestra única fuente de autoridad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Le parece bien si antes de darle lectura al Salmo 91 nuevamente me acompaña con respeto y humildad delante de Dios para suplicarle su dirección? Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, qué preciosa es tu palabra, porque a través de ella nos hablas directamente a nuestra vida. En esta hora, Señor, suplicamos que seas tú el maestro de maestros. Te ruego, Señor, que me escondas detrás de tu Espíritu Santo y que Él sea quien dirija este estudio en esta hora. Perdona nuestros pecados, que no haya nada que se interponga entre tú y nosotros, entre tu palabra preciosa y nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo la use como una espada de dos filos y traspase nuestro corazón y nos convierta hacia ti. Lo suplicamos, Señor, humildemente, reconociendo que es el único medio que tienes en esta tierra para transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 91. Salmo 91. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y mire, hermano, disfrute usted este momento. Mire qué hermoso. Y vamos a extraer aquí unas lecciones hermosas para nosotros hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Mire qué confianza de este hombre. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Conocía él al Señor o no lo conocía? Lo conocía. Ahora mire lo que dice. Él estaba tan seguro de conocer a Dios que él dice: Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Note bien lo que va diciendo ahí, ¿de qué nos va cuidando? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora mire qué hermoso, mire, disfrútelo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Disfrútelo, hermano.
Escuche qué hermoso, qué precioso, qué seguridad da Dios aquí. Caerán a tu lado, ¿cuántos? 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, ¿qué cosa? Amén. A ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Escuche lo que dice ahí. Verás la recompensa, esa recompensa final de Dios sobre los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y aquí está lo interesante, la lectura que nos hicieron favor de dar. Vea, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, ¿qué cosa? Ni plaga tocará tu morada. Y ahí viene la hermosa promesa, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí, dice el Señor, vean, ahí él parece que Dios interrumpe al escritor, al salmista, y él directamente vacía estas palabras diciendo la promesa, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Vea, me invocará, ¿y qué va a pasar? Y yo le responderé. Con él estaré yo, ¿dónde? En la angustia. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. ¿Y qué más? Y le mostraré mi salvación. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Qué precioso salmo. ¿Sabe usted? Mi mamacita le encantaba este salmo, pero había algo interesante. Ella, cuando no conocíamos el evangelio, ella, no sé quién se lo enseñó, pero ella había aprendido a abrir su Biblia en el Salmo 91 y la ponía allá en una repisita. Y le ponía flores, una veladora encendida. Y decía yo, mamá, ¿y por qué haces eso? Y ella decía, ay, hijo, es que porque me dijeron que si abres el Salmo 91, en la Biblia en el Salmo 91 y lo pones ahí, el diablo ya no entra a tu casa. Yo creía eso, yo esperaba eso, no conocíamos el evangelio. Pero por más que dejábamos ahí la Biblia abierta en el Salmo 91, parecía que mi casa era la casa del diablo, porque se paseaba por ella. Y después entendí que el problema no era que no entrara, sino cómo sacarlo. Pero un día el evangelio llegó a mi vida, hermanos. El evangelio llegó a la vida de mi madre. Y descubrimos que más hermoso y más sabroso que abrir tu Biblia en el Salmo 91 y ponerla ahí en la repisa para que el diablo no entre. La mejor forma de echarlo fuera es conocer al autor del Salmo 91. Es estudiar la palabra, el Salmo 91, memorizarlo, disfrutarlo, como lo hemos hecho en esta mañana. Este salmo, el Salmo 91, hermano, los eruditos dicen que es el salmo de los eventos finales. Que es el salmo de los eventos finales. Mire lo que dice ahí, acompáñeme. Vea lo que dice y vamos a entrar ya en nuestro tema, vea. Dice el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni qué cosa, ni plaga tocará tu morada. La promesa de Dios, ni plaga tocará tu morada. Versículo 15, Él me invocará y yo le responderé, y con Él estaré yo, ¿dónde? En la angustia. ¿Le suena conocido, hermanos, como eventos finales, plagas y tiempo de angustia? ¿Verdad que sí? Efectivamente, el Salmo 91, si lo seguimos escudriñando, es el Salmo de los eventos finales, el Salmo del tiempo del fin, el Salmo donde Dios promete que ni plaga tocará tu morada. ¿A qué plaga se estará refiriendo? ¿Será que se refiere a las últimas 7 plagas que describe Apocalipsis capítulo 15? Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 15, mire, habla del tiempo de angustia, habla del tiempo de las 7 postreras plagas. Y ahora vamos a embarcarnos en este hermoso viaje que es el estudio de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 15, vea lo que dice ahí. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían, ¿qué cosa? Las 7 postreras o las 7 últimas plagas. ¿Y por qué le llaman las últimas plagas? Vean, dice, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa?
miren hermanos, hablamos tanto del amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero también es importante hablar de la justicia de Dios. También es importante hablar de la ira de Dios. Y sabe usted, a mí me llama la atención lo que dice en el capítulo 15, versículo 1, porque dice, en ellas se consumaba la ira, ¿de quién? De Dios. Ahora note usted, no se aparte de ahí, pero le voy a recordar. Esas plagas son descritas una por una, a lo largo del capítulo 16, 17 y 18. Las primeras 4 plagas son descritas de forma muy breve, pero el escritor Juan se espacía en ellas a lo largo del 17 y 18 y en adelante de las últimas 3 plagas. Pero lo interesante de todas estas plagas es que, número 1, en ellas se consuma, ¿qué cosa? La ira de Dios. Y hay otros pasajes de la Biblia que dice la ira de Dios sin mezcla de, usted lo sabe, sin mezcla de misericordia. ¿Cómo es posible que un Dios lleno de amor, un Dios que es maravilloso, un Dios que es lleno de gracia, un Dios compasivo finalmente tenga que actuar de una forma justa? Es la palabra correcta, justa. Y finalmente terminar con el pecado. Las 7 últimas plagas así se llaman porque es el derramamiento del juicio retributivo de Dios hacia todas aquellas personas que finalmente, después de que tanto el Señor habló, tocó a la puerta del corazón, puso 1000 cosas, 1000 métodos, el Señor hizo todo lo que tuvo que hacer para salvarlos y a pesar de eso, no quisieron. Hermanos queridos, las 7 plagas, las 7 últimas plagas, no son catástrofes naturales a ciegas. Son catástrofes bien planeadas de parte de Dios, retributivas, que son simplemente el cumplimiento, escuche esto, el cumplimiento de lo que Dios advirtió en Apocalipsis capítulo 14. Mire lo que dice, acompáñame, Apocalipsis capítulo 14. No van a venir las plagas sin que antes se amoneste a la humanidad con el mensaje de los 3 ángeles. Y me llama la atención el último mensaje, el mensaje del tercero. Apocalipsis capítulo 14. Vea lo que dice ahí. Ahí está la advertencia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Vea la advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar ahí? Él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y mientras duren esas plagas que Dios va a derramar, dice, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba, ¿qué cosa? La marca de su nombre. ¿Advierte Dios de las plagas, sí o no? ¿Es parte del mensaje de los 3 ángeles, sí o no? Sí. Comienza el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel dice, miren, aquel que finalmente, a pesar de todas las advertencias, decida colocar su vida al lado del escuadrón enemigo de Dios, finalmente Dios va a respetar esa decisión y beberá del cáliz de su ira, sin mezcla de misericordia. Le hago una pregunta, ¿es injusto Dios? ¿O está advirtiendo? ¿O está poniendo todos los medios para que usted y yo un día estemos en el mar de vidrio? Lo está haciendo, hermanos queridos. Lo está haciendo y lo va a hacer. Y es nuestra comisión llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo entero. Y así como presentarles la gracia y el evangelio eterno del primer ángel, así como mostrarles, hermanos y amigos, las advertencias del segundo ángel, también es importante que digamos lo que puede ocurrir finalmente si usted o yo decidimos quedarnos del lado del escuadrón traidor. Esto es una realidad. Ahora,
no me voy a espaciar en las plagas. Usted las puede buscar ahí en el capítulo 16. Ahí las describe de forma rapidita, las 7 postreras plagas. Lo que a mí me interesa es qué podemos hacer nosotros para librarnos de esas plagas. Eso creo que será lo más interesante, donde nos deberíamos de espaciar. Déjeme decirle solamente para concluir esta partecita. Las 7 últimas plagas, las 7 postreras plagas, tal como lo vimos en el Salmo 91. ¿Qué está prometiendo Dios? Que esas plagas, esos juicios retributivos, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Lo van a tocar o no lo van a tocar? Él promete que no te va a tocar. ¿No dice amén? Qué bendición, hermanos, estar dentro del pueblo de Dios. Porque ahí está diciendo, ni plaga tocará tu morada. Aunque vamos a pasar por la experiencia de ver el descenso de esas plagas sobre el mundo, yo doy gloria a Dios porque ni usted ni yo, si permanecemos fieles al Señor y dentro de su pueblo, dice ahí, ni plaga, ¿qué cosa? Tocará tu morada. Eso nos lleva a la siguiente conclusión. Cuando las plagas descienden sobre la tierra de una manera catastrófica, de una manera terrible, aunque vamos a vivir esa experiencia, pero vamos a ser librados de ella, la conclusión es la siguiente. ¿Por qué el Señor promete que usted y yo no vamos a ser tocados por esa plaga? ¿Sabe usted, hermano, por qué? Porque en ese entonces, cuando desciendan las plagas, el tiempo de gracia se habrá acabado. Y ya no hay necesidad de amonestar más al mundo, sino de retribuirle lo que el mundo ha elegido. ¿Quiere verlo? Vamos a ver, acompáñeme. Apocalipsis capítulo 15, mire. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Vea, estamos en el contexto de las plagas, el capítulo 14, 15 y 16. Ahora mire lo que dice ahí. Versículo 5, Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué estaba en el cielo? El templo, ¿está de acuerdo? ¿Qué hace Dios en el templo? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo cuando ascendió a los cielos? Entró al templo, al santuario. Y a partir de 1844, ¿qué comenzó a hacer en el lugar santísimo? Comenzó a hacer el borrado de los pecados del pueblo de Dios, el juicio investigador, como lo conocemos, o el juicio previo al advenimiento. Ahora miren lo que dice ahí, vea. En ese contexto dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían, ¿qué tenían? Las 7 plagas. Ahora vean cómo están vestidos. Vestidos de lino limpio y resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Así se vestían los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal. Y estos ángeles son los servidores, los sacerdotes servidores del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Y eso quiere decir, cuando ellos salen del templo con las copas de la ira de Dios, salen del templo, salen con sus vestiduras de sacerdotes, porque el templo, lo que se llevaba a cabo en ese momento en el templo, la intervención de Dios, de Jesús de forma especial, la intercesión, el ministerio de intercesión de Jesús se acabó. Los ángeles salen, Jesús sale, y ahora mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Y uno de los 4 seres vivientes, dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de ¿qué? De la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, ¿qué pasó? Se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y ahora mire lo que pasa. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué cosa? Las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuántos podían entrar al templo? Nadie. Y si no puede entrar al templo nadie, al santuario nadie, ni nuestro sumo sacerdote, ¿qué quiere decir? Que la intercesión, ¿qué cosa? Se acabó. ¿Estamos de acuerdo entonces en que estamos en el capítulo 15, versículo 8, y en el capítulo 16 se desatan las plagas? ¿Está de acuerdo entonces conmigo de que antes de que las plagas desciendan, ¿qué termina en el cielo?
el tiempo de gracia, o Jesús sale del lugar santísimo, o termina la intercesión de nuestro sumo sacerdote. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice, nadie más podía entrar al santuario, ya no había intercesión, se acabó. Ahora, vean este razonamiento. Si se acabó el tiempo de gracia, si ya no hay intercesión, si se pronuncia lo que Apocalipsis 22:11 dice, el que es inmundo, ¿cómo? Siga siendo inmundo. El que es justo, sígalo siendo. Yo vengo ya y mi galardón conmigo. Si esa voz se pronuncia, quiere decir que el destino de la humanidad está sellado, ¿sí o no? Unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. Y ahí, hermanos queridos, en el capítulo 16, mire, el versículo 2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Se da cuenta? Y ahí comienza a narrar cada una de las plagas, pero lo que me llama la atención, hermanos, es lo que dice el versículo 9, vean. Después de todas estas plagas y de todo lo que está sucediendo, a pesar de eso, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Vean lo que dice ahí, que tiene poder sobre estas plagas, dice, y de rodillas todos se arrepintieron y pidieron perdón. ¿Eso dice la palabra de Dios? No. ¿Qué dice? Y no se arrepintieron. ¿Te das cuenta? Es otra evidencia que tenemos de que las plagas caen ya sobre un mundo que ya ha sido determinado su destino. Ya están tan endurecidos en decirle a Dios no, 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 que aun cuando las plagas están descendiendo, cuando ya el destino está sellado para ellos, aún así, dice, no se arrepintieron. Y eso lo va a ver usted vez tras vez en ese capítulo. Mire el versículo 11, vea. El versículo 9 decía, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el versículo 11, vean de nuevo, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no, ¿qué cosa? De nuevo, no se arrepintieron. Y vez tras vez va a encontrar esa misma palabra. No se arrepintieron, no se arrepintieron, no se arrepintieron. Aquí llegamos a una conclusión rapidita, mire. ¿Cómo sabré que yo ya he sido sellado para vida eterna? Cuando usted contemple las plagas de Apocalipsis 16 descendiendo de forma rápida, porque van a ser rápidas, van a ser una tras otra, van a ser acumulativas, van a ser locales, no mundiales, porque el mundo quedaría totalmente destruido, no habría nadie que se salvara. Cuando usted contemple esas plagas cayendo, las plagas de Apocalipsis, no las catástrofes naturales que vemos actualmente, plagas como las describe aquí Apocalipsis, y ve que su hogar no ha sido tocado, ¿eso qué quiere decir? Que usted está sellado ¿para qué? Para vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Usted está sellado para vida eterna. Pero antes decíamos de que las plagas desciendan, Dios va a proteger a su pueblo. ¿Y cómo lo va a proteger? Lo va a sellar, decíamos. Y eso me recuerda, porque las plagas están como una realización de lo que sucedió, o un cumplimiento de lo que sucedió en el libro de Éxodo. Mira, acompáñame por favor, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 12, mire lo que dice. Dios, antes de que desciendan las plagas, sella a su pueblo. Vea, 12:12. Yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto. Usted recuerda la historia. Y heriré a todo primogénito, esa es la última plaga, en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ¿usted recuerda lo que le pidió al pueblo? Que sacrificaran un cordero con tales características, macho, joven, sin defecto, y que la sangre la colocaran ¿dónde? En los dinteles, en el quicio de la puerta, en el marco de la puerta. Y ahora vean lo que dice. Y la sangre os será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de ¿qué? De mortandad cuando hiera la tierra. Hermanos queridos, esto fue el sellamiento del pueblo de Dios de aquel tiempo. Y usted puede decir, hermano, pero ahí dice que es una señal, la sangre fue una señal, no que fue un sello. Hermano, sello y señal es exactamente lo mismo. ¿No me cree? Romanos capítulo 4, acompáñeme, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 11. Sello y señal es la misma. Mire lo que dice Pablo, hablando de Abraham. Dice Romanos capítulo 4, versículo 11. Y recibió, dice, la circuncisión como señal. ¿Y qué más dice? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sello y señal es lo mismo. Cuando ellos colocaron la señal, en otras palabras, estaban siendo sellados. ¿Habrá alguna parte de la Biblia donde diga Dios que antes de que las plagas caigan, el Señor va a sellar a su pueblo? Apocalipsis capítulo 7, acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 7. Esto, hermanos queridos, estamos poniendo la mesa, ahorita viene el plato sabroso. Apocalipsis capítulo 7. Estamos poniendo la mesa, hermanos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora vea, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía. Ay, Señor, mire, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se va poniendo sabroso porque mire, antes de que las plagas caigan, Dios ha prometido que lo va a sellar a usted para vida eterna. A mí me emociona esto, hermano, me emociona. Porque Dios es tan maravilloso que Él ha prometido que sus hijos no van a ser tocados por esas plagas. Él va a hacer distinción entre el que les sirve y el que no les sirve, entre el que decidió entregarle su vida y aquel que postergó, mañana que vaya mi esposa, que vaya. Yo no impido que vayan, pero yo tengo tantas cosas pendientes. Y yo sé que en esta hora te pones triste porque estás recordando a ese ser amado que no vino contigo hoy. Pero te digo una cosa en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer para salvar a tu ser amado. El Señor, antes de que desciendan las plagas, va a sellar a su pueblo. Hermano, ¿y qué cosa es el sello de Dios? ¿Cómo nos va a sellar el Señor? ¿Ya estará sellándonos o todavía no? ¿O será en el momento del fin cuando nos va a sellar? ¿O ya comenzó a sellarnos? Y si ya comenzó a sellarnos, ¿en qué momento comenzó a sellarnos? Efesios capítulo 1, acompáñeme. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, vean lo que dice el Señor a través de Pablo a los Efesios. Dice, en Él también ustedes, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ay, hermano, mire la secuencia, mire. Usted no conocía nada de Dios. Usted ponía su Biblia ahí, abierta en el Salmo 91, pensando que eso le iba a proteger. Como yo. Pero un día, dice ahí, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Llegó a tus oídos, ¿qué llegó? La palabra de verdad. El evangelio, dice ahí, el evangelio de vuestra salvación. Y en ese momento algo ocurrió en tu corazón. Entendiste que no era ese hermoso libro abierto lo que te iba a salvar del poder del enemigo, que era Cristo Jesús y su sangre preciosa la que te iba a dar salvación. Dice, y habiendo creído, vean lo que dice, y habiendo creído en Él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Y ahí comienza tu sellamiento. Acuérdese usted, dice, habiendo creído. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere, y como demostración de que ha creído, porque yo puedo decir, yo creo en Jesús. Jesús dijo, bueno, si crees y eres, ¿qué cosa? Bautizado, Marcos 16:16, serás salvo. ¿Ves? Yo creo, dice Jesús, entonces bautízate. Pero no me quiero bautizar, entonces no te puedo salvar. Pero yo creo, entonces bautízate. No hay mucha vuelta de hoja con Jesús, ¿verdad? Ahí comienza, hermanos queridos, el proceso de sellamiento. Cuando tú sales de las aguas bautismales, ocurren tres cosas. Yo antes decía que ocurrían nada más dos. Se escucha la voz del Padre que dice, lo que sucedió con Jesús, este es mi Hijo amado. Número uno, el Señor te adopta en su familia y escribe tu nombre, ¿dónde? En el libro de la vida. Número dos, ¿qué descendió del cielo cuando Jesús se había bautizado? ¿Qué descendió? El Espíritu Santo. Ahí desciende el Espíritu Santo. Pero ahora incluye una tercera, que no había yo notado, apenas la noté. Dice, y ahí los cielos fueron abiertos. Ahí se te abre el cielo, porque tú vas a ser morador de él, hermano querido. Ciudadano de la patria celestial. Amén. Y ahora mire, en los eventos finales, hermanos queridos, decimos que la primera obra de sellamiento comienza con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es su obra? Transformar, santificar, amoldar nuestra vida a la imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero cuando llegue el momento del clímax, ese sellamiento interno que poseemos los que hemos aceptado a Jesús, así como en el bautismo debe ser demostrado físicamente, ese sellamiento va a ser demostrado también físicamente. El sellamiento tiene dos partes, por decirlo así, o dos fases, por decirlo así. Una interna y otra externa. ¿Cuál es la interna? La obra del Espíritu Santo que nos lleva a obedecer la santa ley de Dios. Número uno. Y número dos, la obra externa, ¿cuál es? Ezequiel capítulo 20. Acompáñenme por favor, Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Muchos lo conocen de memoria porque lo dan en los estudios bíblicos. Ezequiel capítulo 20. Versículo 12. Vean lo que dice. Y les di también, dice, mis sábados para que fueran, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa dijimos que señal? Lo mismo que qué. Ándele. Y les di también mis sábados, dice, para que fueran señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová y que mi Espíritu Santo, ¿qué cosa? Lo santifica. Versículo 20, acompáñenme, mire, por si no le quedó muy claro, el versículo 20 también dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál es la segunda parte? La parte física, la obediencia ¿a qué día, hermano? Al sábado. A los mandamientos de Dios, entre ellos el santo sábado. Y es lógico porque el capítulo 13 de Apocalipsis dice que se va a levantar una imagen que va a mandar a adorar a la bestia que sube del mar. ¿Y usted sabe quién es la bestia que sube del mar o qué es? Y que se va a pedir que se adore a esa bestia. Y ustedes no lo van a mandar que se arrodille delante de ella. Le van a pedir simplemente que adore en el día que es la señal de autoridad de ella. El domingo. Y al hacer eso, usted está colocando su vida de parte del enemigo de Dios. Y ahora aquí viene lo rico, hermano. Ya voy a terminar. Aquí viene lo sabroso, mire. Si la palabra de Dios le parece sabrosa, aquí viene lo más sabroso, mire. Ezequiel capítulo 9. Ahí mismo, estábamos en Ezequiel. Capítulo 9. Hablando del sellamiento, uno de los requisitos más importantes que debemos tomar en cuenta es este. Aquí está una visión que Dios le da a Ezequiel.
no vamos a entrar en el capítulo 8 donde se describe que Dios toma, el Espíritu Santo toma a Ezequiel y lo lleva al templo. Y le va mostrando paso a paso cada una de las abominaciones cada vez más terribles. En la entrada hay una abominación, después en el atrio, y así va aumentando el grado de maldad que el pueblo de Dios había tenido. Ahora miren lo que va a hacer Dios. Capítulo 9, versículo 1. Clamó, dice, en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento ¿para qué? Fíjese bien, ¿eh? Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 4. Y le dijo Jehová al escribano: pasa por en medio de la ciudad. Fíjese bien por dónde pasa. Pasa por en medio de la ciudad. Por en medio de Jerusalén. Y ponles una ¿qué? Señal. ¿Hay un sellamiento ahí, sí o no? ¿Va a haber una destrucción, sí o no? Y antes, ¿qué va a haber? ¿Un qué? Un sellamiento. Ahora mire lo que dice. Y ponles una señal en su frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las que abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él. Después de que él haya sellado, matad. No perdone vuestro ojo, ni tenga que más misericordia. Mire lo que dice: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Aquí viendo lo hermoso, hermanos. Aprendimos o redescubrimos o estudiamos que antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, van a ser derramadas sobre esta tierra 7 postreras plagas, destructivas totalmente. La ira de Dios va a ser derramada sin mezcla de misericordia sobre la humanidad, que decidió, a pesar de los llamados de Dios, permanecer del lado del enemigo. Pero también descubrimos que antes de que eso suceda, el Señor, como lo hizo en el antiguo Israel, en el Éxodo, y como lo sucedió aquí en Ezequiel, el Señor, antes de que eso suceda, va a proteger a su pueblo sellándolo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y descubrimos que el sello de Dios es en inicio la obra del Espíritu Santo en tu vida, que te va a llevar finalmente de algo interno que ocurrió aquí en tu corazón a demostrarlo ante el universo, guardando los mandamientos de Dios, entre ellos el Santo Sábado. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted puede decir, hermano, a mí me encantaría que el Señor me sellara. Yo quiero que el Señor me selle. Yo quiero que el Señor me proteja. El mensaje de Ezequiel dice, vea, vamos a ver, esto es lo sabroso, hermanos, esto es lo sabroso. Vean, saquémoslo de la Biblia, vean. Y él, escúchame bien, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, vea. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de Egipto. Lo estoy agarrando en curva, hermanos, no me están diciendo, no. Pasa por en medio de Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, una ciudad más fácil, Betel. Pasa por en medio de Betel. Belén. ¿De dónde, hermanos? ¿Por dónde va a pasar el ángel sellador? ¿Se da cuenta? Y ahora mire. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman. Y a mí me preocupa eso. El mensaje de Ezequiel es: si quieres ser sellado por Dios, tienes que quedarte en Jerusalén, porque el sello de Dios no se va a poner fuera de él. ¿Y qué cosa significará Jerusalén? El Señor dice, empiecen por mi santuario. Y Pedro dice que la casa de Dios es el pueblo de Dios, su iglesia de Dios. En pocas palabras,
el sello de Dios no va a ser colocado sobre ti si te encuentras fuera de Jerusalén, si te encuentras fuera del pueblo de Dios, si te encuentras allá afuera. ¿Quieres que te selle el Señor? ¿Dónde tienes que estar? Dentro del pueblo de Dios. ¿Qué tienes que estar haciendo? Señalando, diciendo esto está mal. Hermano, el diablo tiene mucho trabajo para nosotros aquí. Pero dice Dios que lo que tenemos que estar haciendo es clamando y gimiendo por lo que está sucediendo aquí. ¿Tú crees que Dios no sabe que hay abominaciones dentro de la iglesia de Dios? ¿Crees que no lo sabe? ¿Crees que no sabe lo que en el capítulo 8 el Señor dice, mira lo que está aquí, mira lo que está acá? Dios lo sabe. Mira, no podemos engañar a Dios. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 9. Me dijo, la maldad, dice, de la casa de Israel y de Judá, ¿cómo es? Grande sobremanera. Hermano querido, me entristece contemplar a una persona que dice, no, esta iglesia está mal, todo está mal, hay abominación dentro de la iglesia. Vamos y formemos un nuevo grupo. ¿Va a quedar el sello ahí? No. La Biblia, y lo acabamos de extraer de ahí, si quieres ser sellado por el Señor, si quieres ser librado de las plagas, ¿dónde te tiene que encontrar el Señor? Dentro de la iglesia. Y le puedes poner a tu grupo como quieras, grupo Iglesia Adventista de Reforma, Davidianos Nuevos de la nueva generación, como quieras, la verdadera Iglesia Santa, como quieras. Pero Dios solamente tiene un pueblo y el sello de Dios se va a colocar en ese pueblo. Y si quieres que Dios te selle, ¿dónde tienes que estar? Dentro del pueblo. Puedes ponerle como quieras a tu grupo. Puedes señalar a la iglesia como quieras. Dios ya lo sabe antes de que tú se lo digas. Pero no son los que corren los que van a ser sellados. Son los que se queden aquí firmes y fieles hasta que Cristo aparezca. ¿Es sabroso o no es sabroso? Dice, pasa por mi ciudad. Comienza por mi santuario a sellar. Deja que crezca juntamente el trigo y la cizaña. ¿Y quién va a separar todo eso? Dios. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Clamando y gimiendo. Lo que Daniel hizo en el capítulo 9, él se arrodilló. Y aunque él estaba seguro de que él no había cometido pecado contra Jehová, él se arrodilló y se identificó con el pueblo. Perdona, oh Jehová, nuestro pecado. Eso es clamar y gemir, hermanos. Hermanos queridos, las plagas van a descender sobre esta tierra. El Señor va a sellar a sus hijos. Y si tú quieres estar dentro de ese grupo que va a ser sellado y que el Salmo 91 se cumpla en tu vida, tienes que estar dentro del pueblo de Dios. ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. ¿Les parece bien, hermanos, si nos colocamos en pie para terminar con una oración? Y si por alguna razón has postergado tu oportunidad de venir y unirte al pueblo de Dios, hermano, no dejes que pase más tiempo. Un día el templo se va a llenar de humo, significando que ya no va a haber más intercesión. Y ese Dios de amor, de gracia y misericordia, finalmente, pese a lo que Él te ama, tendrá que derramar sobre esta tierra la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Haz provisión para unirte al pueblo de Dios. No se trata de llenar una iglesia, se trata de salvar personas. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Querido Padre, qué solemne es esta hora. Qué solemne es esta hora, Señor, en la que meditando en tu palabra, y yo sé que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, podemos comprender que finalmente el tiempo de gracia sobre esta humanidad va a concluir. Pero anhelamos, Padre querido, que en nuestra vida y en nuestro hogar tú coloques el sello de tu aprobación con tu Espíritu Santo. Y si hay personas aquí que aún están postergando ese momento especial, cuando saliendo de las aguas bautismales sean adoptados en tu familia, reciban, Señor, adopción dentro de tu pueblo, reciban el Espíritu Santo como primicia, como arras de esa herencia que viene, y los cielos les sean abiertos ampliamente. Padre querido, que pronto tomen esa decisión. Y para quienes ya lo hemos hecho en el pasado, que esta hora sea una hora de reconsagrar nuestras vidas a ti.
y que tú sabes, aquí dice tu palabra, que sabes lo que está pasando en tu iglesia, tú lo sabes. Y no nos toca a nosotros, Padre, comenzar una nueva organización, un nuevo grupo, porque tú solo tienes una novia, que finalmente va a ser tu esposa, y un día vas a venir por ella. Que podamos estar ahí, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y llévanos con Jesús cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. En su nombre lo pedimos. Amén.